Antier hubo una reunión del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora, que aglutina a las organizaciones gremiales que están afiliadas al ISTESON, cuyos trabajadores están afiliados al ISTESON. Había un anuncio de un paro de labores en todos estos sindicatos, incluidos los sindicatos universitarios, el académico y el de empleados y trabajadores, en protesta por el desabasto de medicamentos en el instituto, por el retraso en la autorización de nuevas pensiones y también por el asunto financiero del ISTESON. La respuesta del gobierno estatal, en voz del secretario de Hacienda Raúl Navarro Gallegos y del director del instituto del ISTESON, fue que van a asignar 42 millones de pesos mensuales para garantizar el abasto de medicamentos en el instituto del presupuesto estatal, es decir, 480 millones que autorizó el Congreso del Estado en el presupuesto 2019, y que crearán un fideicomiso para la restitución de 2.063 millones de pesos que se adeudan al instituto a través de la subasta de bienes inmuebles transferidos del gobierno del estado al instituto, y específicamente se refieren a dos estadios, el Héctor Espino de Hermosillo y el Tomás Oros Gaitán de Cajeme, así como distintas propiedades y terrenos que son propiedad del gobierno del estado. Bueno, otra vez el ISTESON es noticia. Y están con nosotros Ciro Montalvo Corral y Mario Campa, ambos economistas y académicos, para analizar este tema. Ciro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenos días. Antes que nada, un saludo al Palacio de Gobierno. Ojalá nos estén escuchando, porque hay varios comentarios sobre esta política. Muy bien, Mario. ¿Es la solución vender estadios para fondear al ISTESON, Ciro? Bueno, mira, esta es una medida que se ha ensayado en distintas situaciones de varios estados que han visto emproblemados sus sistemas de pensiones, donde mezclan decisiones entre activos desincorporables del patrimonio público y algunas medidas presupuestales para definir flujos que permitan pagar las obligaciones corrientes de los sistemas de pensiones. Este tema de los bienes es un tema que se ha estado manejando reiteradamente los últimos 3 años. Sí, de hecho, desde Guillermo Padres se pretendía hacer esto, ¿no? Exacto. De hecho, la medida que se recomendó desde el Congreso cuando inició esta situación era que el Estado vendería los bienes y transferiría cash, flujo, a un fondo previamente definido para pagar las obligaciones. Sí. Sin embargo, al gobierno anterior no le alcanzó el tiempo para desincorporar correctamente, por la vía, digamos, formal, o sea, desincorporar y escriturar. Sí. Y transferir, digamos, plenamente. O sea, pasar a propiedad del ISTESON el estadio y las casas de gobierno y los terrenos. Ese proceso no se concluyó. Sí. Entonces, en esa medida, el gobierno actual lo que hizo fue dar marcha atrás a un proceso inconcluso, dejarlo en manos de la Secretaría Jurídica del Estado y posteriormente volver a retomar el tema como en este caso, ¿no? Sí. Ahora, obviamente, el hecho de que el gobierno del Estado esté poniendo en la mesa la posibilidad de incorporar bienes, tiene una lectura positiva de entrada, porque reconoce que debe, ¿no? Y que debe de pagar una cuenta que está por ahí de más 2,000 millones, y que finalmente, en la mezcla de estos recursos, más los recursos que ya están siendo presupuestados como financiamiento del déficit del ramo de pensiones, mantendrán un margen de maniobra positivo del problema de pago de corto plazo. Sí, son 2,000 millones, porque Enrique Clausen al inicio de la administración estatal aseveraba que era 6,000 millones el desfalco. Sí, lo que pasa es que contablemente el gobierno del Estado reconoce 2,000 millones. 2,000 millones. Sí. Y obviamente hay que entender que no solamente el gobierno del Estado deben organismos y deben ayuntamientos. Entonces, la cuenta crece en la medida que se suman más deudores a este dato que sí. En algún momento dio Enrique Clausen, y que finalmente está validado y está, digamos, dictaminado por un estudio actuarial que en su momento se hizo, sí. Donde ese dato arroja y es el que se clausura. Entonces, ¿usted ve positivo que se vendan bienes del Estado para fondear estos 2,000 millones que le hacen falta al ISTESON? Lo que yo veo, digamos, sin calificar de positivo o negativo, me parece que es una medida que logra resolver de corto plazo. Es una medida que resuelve de corto plazo un problema que es estructural, sí. que va a seguir dándose en el futuro
en la medida que no se hagan reformas, como lo decía ¿Y en el futuro alcanzarán los bienes como para tapar el hoyo? No, porque tendrán que definirse flujos estables. Sí. O sea, ya no va a poderse resolver el asunto con desincorporación de bienes. Tiene que determinarse algún mecanismo de flujos futuros, ya sea, por ejemplo, un proceso de desincorporación tipo INSO-ISSSTE a través de absorber un pasivo corriente a partir de una política nacional de rescate a los institutos de los estados. Sí. Esa puede ser una medida. La otra es la reforma de la Ley 38 que restablezca flujos a partir de cuota de aportaciones. O sea, las medidas están en la mesa, nomás que todas ellas tienen ciertos momentos y ciertos costos financieros. Políticos, además. Sí, claro. Mario Campo. Sí, mira, nomás, digo, yo voy a hablar desde el punto de vista de la política económica del Estado, ¿no? Que me parece una decisión muy desafortunada, nomás para dar un poquito de contexto. ¿Cuándo se está produciendo esta noticia? Digo, ayer fue un día muy negro, ¿no? Para el gobierno del estado de Sonora. Hubo 3 noticias muy malas, ¿no? Primero, Burs en la mesa de Cancún acusó a la gobernadora de políticas dictatoriales con su reforma constitucional, ¿no? Fue la palabra que utilizó, dictatorial, que ya me parece dentro del priismo una división muy fuerte. Después, INEGI dijo que la economía de Sonora, de acuerdo a indicadores, evidentemente, está en recesión, ¿no? Durante los últimos 5 trimestres, 4 había una caída en la actividad económica del Estado. Y yo me pregunto, ¿dónde está el secretario de Hacienda hablando o metiendo sobre la mesa política contracíclica? Yo no sé si sepa él que la economía sonorense está en recesión técnica, ¿no? Y la tercera es esta noticia ahora del ISSSTESON. Me parece de entrada una decisión totalmente deslegitimada. Nosotros nunca votamos por ella, ¿no? Cuando Claudia Pavlovich lanzó su plataforma de gobierno hace 3 años, jamás mencionó la venta de unos activos, Juan Carlos, que no son del gobierno, son del Estado. Y al ser del Estado, estos activos es patrimonio de todos los sonorenses. Y ahora se está efectivamente sacando a vender de la manera más opaca porque no sabemos cómo se va a vender. Y efectivamente es un parche a una llanta que está bastante ya desinflada, bastante desgastada, bastante usada, ¿no? Es simplemente un parche. Efectivamente el cálculo actuarial indica que en 1 o 2 años vamos a tener nuevamente problemas, la población está envejeciendo, no hay un control a máximos, por ejemplo, de cómo van a ser las pensiones o las jubilaciones, no hay controles o estándares similares a los del IMSS o a los del ISSSTE a nivel nacional. Y me parece que en el Palacio de Gobierno están un tanto perdidos, están gobernando para ayer, no para futuro, ¿no? Hay que ahí, si se están quedando sin ideas, yo invitaría al secretario de Hacienda, porque él está como parte de esta operación anunciando 42 millones de pesos al mes, perdón. Bueno, están saliendo de algún lado, ¿no? Y están saliendo evidentemente del erario público. Y además la desincorporación de estos activos, si no tienen ideas frescas de cómo solucionar esto de largo plazo, que se haga un lado, ¿no? El secretario de Hacienda. Yo sugeriría eso, si de plano no va a meter ideas frescas a la mesa, ¿no? Sí, Mario Campa, bueno, una precisión que nos hacen, lo que comentó, el que comentó sobre política dictatorial de la gobernadora en el caso de las reformas constitucionales fue Ricardo Burs Castelo en la mesa de los 11. Ricardo Burs Castelo, que es un abierto aspirante a la candidatura del PRI a la gobernatura. Y su hermano también, ¿eh? Eduardo Burs también sí. Lo dijo, sí. Eduardo Burs. Sí. Bueno, Ciro, toca un punto, Mario, que ayer causó polémica en el auditorio. No derechohabientes del ISSSTESON terminarán rescatando a los derechohabientes del ISSSTESON, porque estos 480 millones de pesos que el secretario de Hacienda anuncia para comprar medicamentos y para suministros de los servicios hospitalarios del ISSSTESON saldrán desde la licuadora, pues, ¿no? De los recursos del Estado que vienen del presupuesto. ¿Es legítimo rescatar, que no derechohabientes rescaten a derechohabientes? Sí, mira, el hecho de que se estén destinando recursos fiscales, sí, sobre todo recursos propios del Estado, que vienen de recaudaciones específicas, ¿no? de algunas contribuciones como placas o como impuestos a las nóminas, etcétera. Sí. Evidentemente generan cierto resquemor o cierta duda de si son legítimas o no. Lo que hay que entender es que el ISSSTESON refleja obligaciones laborales y refleja
obligaciones por seguridad social que tiene como obligación el Estado a nivel constitucional enfrentar. La fuente de financiamiento de esas obligaciones son de muy distinto carácter. Cuando obviamente las contribuciones corrientes, y aquí me estoy refiriendo efectivamente a la mezcla que existe de contribuciones entre cuotas y aportaciones. Por eso en la ley están claramente definidas las cuotas y las aportaciones. Las cuotas son las cuotas que van con cargo al patrimonio del trabajador, vienen de sus nóminas. Y las aportaciones vienen de recursos públicos, recursos fiscales, que se convierten en el pago de obligaciones laborales. Por eso los flujos que vienen del Estado hacia el ISSSTESON se convierten en patrimonio, ¿sí? Porque están financiando una obligación de derechos adquiridos de la población protegida, en este caso de la población derechohabiente. Ahora, ¿qué pasa cuando estos flujos que tienen que ver con cuota y aportación no alcanzan? Evidentemente entra en reemplazo una obligación del Estado de proteger esa obligación con recursos fiscales. Eso no es deseable. Obviamente, tú lo acabas de decir, se aparece una posibilidad de ilegitimidad que tiene que ser resuelta pronto. Claro. ¿No? ¿Y cómo se resuelve pronto? Nivelando precisamente los flujos por cuotas y aportaciones al tamaño de las obligaciones. Por eso siempre se dice, siempre se ha dicho y se sostiene que la única forma de mantener un fondeo pleno desde flujos y desde reservas de estos sistemas es que sus cuotas y aportaciones sean iguales a sus obligaciones, cosa que no sucede con el ISSSTESON en este momento. El rezago o digamos la brecha que existe entre lo que ingresa por cuota y aportaciones y lo que se paga por obligaciones, ahorita en la estructura de contribuciones del ISSSTESON es alrededor de 8%, 8 puntos de la masa salarial. Entonces estamos hablando de que la brecha, digamos, el faltante, por así decirlo, sí, es alrededor de unos 1.300, 1.400 millones por año de flujo corriente. No estoy hablando de reservas en fideicomiso, esa es otra cosa. Quiere decir que la ley 38 debiera reflejar reformas contributivas, cuando menos de 8 puntos en sus desclasificaciones, ya sea en servicio médico o en pensiones o en otros ramos, para poder nivelar sus capacidades de pago de obligaciones. Sí. Para no tener que estar distrayendo recursos fiscales, como lo están haciendo en este momento, para cumplir una obligación. Ahorita se mandaron 480 millones para fondear el servicio médico y se están mandando más de 600 millones para fondear la nómina de pensiones. Sí. O sea, entre los dos ya tienes un dato ahí. El dato que se reflejó el año pasado es que son 1.200 millones de déficit de los dos ramos, ¿no? Sin contar las ADEFAS. Los adeudos diferidos de ejercicios anteriores son más de 1.500 millones, de los cuales más de 1.300 millones son del ramo médico. Eso no se está mencionando. Entonces, lo que tenemos en medio es un verdadero desfase operativo al interior de la ley 38, que está determinando la incapacidad del instituto para poder enfrentar sus obligaciones. Sí. Esta contingencia de corto plazo se puede volver crónica. ¿Qué significa crónica? Que empiece a pegarle crecientemente a finanzas públicas del Estado. Ya ahorita le está pegando con más de 600 millones en pensiones y ahorita ya para resolver la crisis de abasto de medicamentos se tuvo que resolver a un fondo de 480 que es una, digamos, reorientación de recursos del Estado para poder proteger esta situación. Sí. ¿Que es conveniente? No, obviamente no es lo conveniente ni es lo correcto, pero es lo que existe en el contexto de una crisis que tendrá que resolverse. Entonces, acá una propuesta, reformar la ley 38 para que se aporten más recursos al ISSSTESON de los derechohabientes y de los nuevos derechohabientes. Sí, sí, porque finalmente la reforma de 2005, la de Burs, ¿sí? Sí. Las hipótesis de la reforma no se cumplieron. ¿Fue insuficiente la reforma de 2005? Fue insuficiente y incompleta y además no se reservó el dinero que la ley decía. Entonces, obviamente, después de 2 sexenios en el de Burs y el de Padres, el de se encuentra sin reserva para fondear una obligación que ya venía creciendo en los últimos 10 años. Sí, sí. El aparato del ISSSTESON no es muy... la administración del ISSSTESON no está muy abultada. Yo veo mucha gente ahí en el ISSSTESON, mucho personal. Mira, en esa materia hay mucho que hacer. En esa materia hay mucho que hacer. O sea, se han hecho estudios exhaustivos organizacionales donde se determina que efectivamente se puede redimensionar la estructura. Sí. Ahora,
O sea, ¿hay exceso en la nómina del Listezón? Bueno, hay márgenes de maniobra que pueden hablar entre un 15 y un 20% de reducción de personal. Sí, de margen de maniobra. Sí, de gasto de nómina. Pero bueno, eso es una pequeña parte, no pinta. Pues la pregunta es que al lado del gran problema no es nada. No es nada. Y del otro lado generas problemas laborales. Sí. Entonces, el costo-beneficio de la decisión, por eso se deja a un lado, porque sí. no pinta, pues. Sí. Es estructural el problema. Por eso a Mario le comento, este asunto se ha convertido en una piedra en el zapato de las finanzas públicas, ¿sí? Porque requiere de una reforma de gran calado. Yo estuve presente en el estado de Campeche hace 3 años en una organización que se llama la ONIS, que es de todos los estados de la República que tienen institutos de seguridad social, y propusieron ahí mandar a la CONAGO una iniciativa de los gobernadores para plantearle al gobierno federal un programa de rescate de más de 65 mil millones de pesos de las nóminas de pensiones de los estados que están problemados. Vamos con Mario Campa. Gracias, Ciro Montalvo Corral. Mario Campa. Sí, bueno, sí, efectivamente recortar personal es una solución incompleta, ¿no? Yo tengo comparaciones con otros hospitales y no me queda muy claro que haya exceso, ¿no? A lo mejor nos ahorramos uno que otro millón, pero de fondo hay unos problemas muy serios. Efectivamente, los que deben aportar no aportan y habría que reconsiderar si se tiene que aportar más, ¿no? Además de, bueno, contables malos, contados en exceso, malos manejos en cuestiones del reparto de medicamentos, pensiones muy discrecionales en su forma de ser otorgadas, además sin tope. Antes que estar corriendo doctores, a mí me gustaría ver otro tipo de cambios, ¿no? Sí. El señor Pedro Contreras, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace más de 2 años, ¿no? Cuando estaba como coordinador de asesores de la gobernadora. Para nadie es un secreto que era el financiero de Beltrones en la Ciudad de México, ¿no? Es un operador de Beltrones. Yo no sé si él esté capacitado para dirigir el Listezón, además que llegó de la Ciudad de México y yo no sé si esté muy fresco en cuestiones de Listezón o en cuestiones de finanzas públicas, ¿no? El secretario de Hacienda y la gobernadora también andan mendigando participaciones a nivel federal, pero acá están comprometiendo aquí las finanzas públicas porque tampoco se comprometen a elevar los recursos propios del Estado, ¿no? Antes que bajar, por ejemplo, el subsidio a los ganaderos, antes que meter impuesto a las minas que además nos han costado aquí ecocidios, pues andan allá mendigando aportaciones que además les llegó un incremento del 12%, el 8% real, y dicen que es insuficiente. Bueno, con estos malos manejos ya estamos viendo por qué es insuficiente, ¿no? Sí. La solución a largo plazo para el Listezón, me dice Ciro Montalvo Corral que es una reforma a la Ley 38 o un rescate federal a los sistemas estatales de pensiones. Mario, ¿cuál es la solución de largo plazo para el Listezón desde tu punto de vista? Yo creo que se tendrían que llevar a estándares del IMSS y del ISSSTE todo lo relacionado a pensiones y jubilaciones, ¿no? Yo creo que esa sería una forma de empezar, que pues hace falta que las personas encargadas de esto se den una vueltecita. ¿Y cuáles son los estándares del ISSSTE y del Seguro Social? Pues hay edades mínimas de jubilación, sí. Que eso es una cuestión que tenemos que discutir entre todos, pero antes a mí me gustaría ver que se pusieran topes a las pensiones y jubilaciones, porque además son otorgadas de manera muy discrecional. A mí me contaba alguna fuente que alguna persona llegó con una carta de la gobernadora siendo su pariente y le dieron al siguiente día, sin hacer mucho trámite, una pensión de 2 o más millones de pesos, ¿no? Ese tipo de cosas no pueden pasar. Sí. Antes que andar buscando otro tipo de reformas al Listezón, pongamos una organización seria y de largo plazo, llevemos a estándares del IMSS y del ISSSTE todo lo relacionado a pensiones y jubilaciones, antes que estar subastando o regalando activos que son, ojo, de todos, ¿eh? Cuando conocí a Pedro hace más de 2 años, ya tenía la idea de vender el Héctor Espino, ¿no? Entonces, a mí, y aquí yo le lanzo un reto, que nos diga cómo va a ser el proceso de venta de estos inmuebles, porque sí es cierto que no es favorecido para ciertos intereses, que lo abra, que sea una licitación pública, que nos diga cómo se va a determinar el precio de mercado, y porque yo no quiero pensar que esto es un proyecto ya de antemano, ya puesto, planchado para alguien, ¿no?
Eso yo no quiero pensar porque todavía no conocemos detalles, vamos a esperar. Muy bien, se me terminó el tiempo, lamentablemente. Mario Campa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ciro Montalvo Corral, una pequeña conclusión. Mira, finalmente Mario decía, habría que ubicar la digamos, capacidad de contributivo, la capacidad de recaudación del instituto. Las demandas por nivelación que se han ganado en los tribunales han nivelado pensiones en promedio en 30%. O sea, el instituto a través de su junta directiva dictamina una pensión y los tribunales, una vez que los trabajadores demandan vía el amparo, ganan los pleitos, le obligan al instituto a nivelarle las pensiones, el promedio son 30%. Quiere decir que la base gravable que el ISTESON sufre como evasión es del 30%. Por eso te están nivelando las pensiones en los tribunales. ¿Cuál es una de las salidas? Bueno, pues que se entere plenamente el recurso a la institución, o sea, el 100% de las nóminas, pues. ¿Para qué? Para que vía ley... O sea, que aporten sobre el 100% de lo que ganen las personas. Exacto, porque al final te demandan y vienen cobrando el 100% en la pensión, pues. Sí. Entonces una obligación no se ve compensada con los ingresos, pues. Que y nunca ingresó al 100% ese trabajador durante todos los años de servicio. Exactamente. Muy bien, Ciro Montalvo Corral, muchas gracias. Mario Campa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender la problemática del ISTESON. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. 8:20.